Por aquí, de nuevo, desde las instalaciones de Chacón Abogados, hoy con un tema muy interesante para todas aquellas personas que están en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y tienen enfermedades de origen laboral y enfermedades de origen común. Y es el derecho que tienen a ser calificadas integralmente, es decir, que puedan sumar las enfermedades de origen laboral y las enfermedades de origen común. Y el derecho a ser calificado integralmente emana de la sentencia C425 del 2005, que declaró inconstitucional el parágrafo primero del artículo primero de la ley 776 del 2002. Esta ley básicamente prohibía la posibilidad de subir porcentaje de pérdida de capacidad laboral dentro de un proceso de calificación por enfermedades preexistentes, lo cual, por supuesto, vulneraba derechos a la seguridad social de los trabajadores. ¿Qué pasa si en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral me desconocen las preexistencias que tengo? ¿Es eso legal o no es legal? ¿Qué derechos me están vulnerando? Para empezar, vamos a definir qué es la calificación integral de la pérdida de capacidad laboral. Pues es el derecho que tienes tú, que estás en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Es el derecho que tienes tú, que te han diagnosticado una enfermedad de origen laboral. Es el derecho que tienes tú, que te han diagnosticado una enfermedad de origen común. Es el derecho que tienes tú, que al estarte revisando una patología de origen laboral, tienes preexistencias de origen común. El derecho a que te sumen todas esas patologías, te suben todas esas enfermedades y te den una calificación integral donde te puedan tener en cuenta tanto las enfermedades de origen común como las enfermedades de origen laboral. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar si tienes o no tienes derecho a una pensión de invalidez. Y esto viene desde la ley 776 del 2002, artículo 1, parágrafo 1, que se había dispuesto en dicha normatividad que no se podía tener en cuenta las preexistencias o las enfermedades anteriores para sumar o para elevar o para elevar la calificación de pérdida de capacidad laboral de una persona. Es decir, si una persona estaba en un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, o sea, el hecho de que tuviera enfermedades preexistentes no podía ser excusa para elevar la calificación o para subir la calificación. Esto a toda luz es inconstitucional y así fue declarado por la sentencia C425 del 2005, que prácticamente dijo que, o sea, esa disposición era violatoria de derechos fundamentales del trabajador, derechos a qué, a la dignidad, a la seguridad social, al trabajo, a ser calificado integralmente, a su salud, a su vida en condiciones dignas y humanas, porque por supuesto que no tiene absolutamente ningún sentido que si una persona tiene, por poner ejemplos prácticos, viene con una enfermedad de base, una diabetes, por decir algo, y adicional a eso tiene una disminución visual bastante significativa por una catarata que no se corrigió con la cirugía o que no se corrige con lentes, y tiene una pérdida visual que está en el 30 y pico, 40 y pico, y igual sigue trabajando, está reubicado laboralmente, tiene algunas restricciones médicas, pero no desborda la invalidez porque su calificación por sus patologías de origen común se quedaron en el 30 y pico, 40 y pico. Resulta que esta persona tiene un accidente de trabajo o le diagnostican una enfermedad de origen laboral y el aire a la hora de calificar la pérdida de capacidad laboral solamente le va a tener en cuenta eso, el evento de origen laboral. Y eso no está mal, es correcto. En primera oportunidad o en primera oportunidad lo que hay que hacer es calificar para poder definir si ese accidente de trabajo o esa enfermedad diagnosticada como laboral tiene derecho o no tiene derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial. O, en su defecto también, pueda que la sola enfermedad laboral tenga derecho a una pensión de invalidez. Entonces, en un primer proceso, lo correcto es calificar solamente la enfermedad de origen laboral para determinar cuáles son los derechos económicos que tiene la persona. Pero una vez culmine ese proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral por ese evento de origen laboral, si la persona tiene patologías de origen común preexistentes, puede pedir la calificación integral de la pérdida de capacidad laboral para determinar si sumando estas patologías de origen común con esas patologías de origen laboral, pues podría desbordar un 50% de pérdida de capacidad laboral y así hacerse acreedor a una pensión de invalidez.
Pero sucede que a veces el sistema niega esta posibilidad, porque comienza ahí el debate que entonces quién va a reconocer la prestación económica. Entonces, si yo, fondo de pensiones, califico la pérdida de capacidad laboral, yo me voy a apropiar solamente de lo que me compete a mí, que son las enfermedades de origen común, y voy a desconocer o voy a relegar o me voy a hacer la de la vista gorda con las enfermedades de origen laboral. Y lo mismo pasa con la ARL. Si la ARL se le pide la calificación integral, que también está facultada para hacerlo, entonces pues va a calificar las de origen laboral y se va a salir de la vista gorda con las enfermedades de origen común porque no le compete. Pero esto no es legal, señores y señoras, no es legal. Si a ti te niegan la calificación integral, puedes interponer una acción de tutela o en caso que, digamos, constitucionalmente sea negada esta posibilidad, que no creería, ya digamos que el secreto está en cómo interponer la acción de tutela, cómo documentarla, cómo argumentarla, qué pruebas presentar, en fin. Pero vía acción de tutela creo que se puede lograr. Pero si no, está la justicia ordinaria laboral y tienen la obligación de calificarte integralmente, sumar tus patologías de origen común y tus patologías de origen laboral. Es un derecho que tienes, un derecho constitucional. No hacerlo es vulnerar tus derechos fundamentales. Bueno, una vez logro que me recepcionen los documentos para calificar la pérdida de capacidad laboral de mis enfermedades, sumando enfermedades comunes y laborales, ¿quién me va a pagar? ¿O la ARL o el fondo de pensiones? Bueno, eso va a depender muchísimo el proceso de calificación. ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, hay dos criterios realmente que se han establecido jurisprudencialmente para determinar el origen de la enfermedad y finalmente, o sea, el origen de la enfermedad o de lo que se está calificando de manera integral, ¿no? Porque claramente, pues las enfermedades de origen común no se van a volver laborales ni viceversa. Las comunes seguirán siendo comunes y las laborales seguirán siendo laborales. Pero al sumar esa calificación, ¿cómo se determina el origen para poder determinar a quién le va a tocar pagar la prestación económica? Pues se hace de la siguiente manera. Hay dos criterios que se han tenido en cuenta jurisprudencialmente a la hora de determinar el origen de esa calificación integral y en consecuencia quién va a pagar la prestación económica. El primer criterio es cuál es la enfermedad que aporta mayor peso porcentual. Por supuesto, a la luz del manual de calificación de invalidez. Me gusta siempre tener aquí sobre el escritorio mi manual de calificación porque es la herramienta súper poderosa para estos procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, a la luz del manual de calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿cuál es la enfermedad que aporta mayor peso porcentual? Ese sería el primer criterio. Y el segundo criterio sería cuál es la enfermedad que desborda la invalidez. Entonces, en el primer criterio, pues básicamente se van a revisar a la luz del manual de calificación de pérdida de capacidad laboral, pues las tablas de las deficiencias que aporta cada diagnóstico, cada enfermedad, sea origen laboral o sea origen común. Ya las enfermedades están aquí enunciadas en el manual de calificación y hay unas tablas donde se determina cuál es el porcentaje de la deficiencia y esto va a depender de varios factores, por ejemplo, el grado de severidad de la enfermedad, la respuesta al tratamiento de la enfermedad, entre otros aspectos importantes. Entonces, de acuerdo a eso, pues se va a establecer de todas las patologías que te están teniendo en cuenta para calificar, de origen común y origen laboral, cuál aporta mayor peso porcentual a la luz de nuestro manual de calificación. Y lo otro es, el segundo criterio que les decía, es lo que desborda la invalidez. En ese sentido, pues voy a ponerles un ejemplo. Vengo, que creo que les salió ahorita empezando live de esto, y es, yo vengo ya con unas preexistencias de origen común. Tengo ya unos diagnósticos, pero eso me dejó, ya me hicieron un proceso de calificación por esas enfermedades de origen común y estoy en un 30 y pico, en un 40 y pico. Pero sufro un accidente de trabajo, me diagnostican una enfermedad de origen laboral y resulta que al sumar o al calificar integralmente esto que yo ya traía y que me tenía como en el 30 y pico, más de estas secuelas de esta enfermedad o este accidente de trabajo, ya me desborda la invalidez, ¿sí? Entonces, incluso podría ser que lo que aporte mayor peso porcentual serían las persistencias que yo tengo. Pero, si a mí lo que me desbordó la invalidez, porque por las persistencias que tenía no era una persona discapacitada todavía, no tenía el 50%. Pero, si lo que me desbordó la invalidez fueron estas patologías de origen laboral, o sea, fue como consecuencia de estas patologías de origen laboral que logré desbordar el 50%, entonces tendría que determinarse el origen de la calificación integral, incluyendo las de origen común y las de origen laboral, las que vendrían pues a determinar el origen
integral de la enfermedad. Es decir, sería de origen laboral. ¿Por qué? Porque lo que desbordó la invalidez fue esas patologías de origen laboral, sean secuelas de accidente de trabajo, sea una enfermedad que me hayan diagnosticado como laboral. ¿Sí? Y ahí podría suscitarse una pelea muy interesante, porque en ese caso que les estoy comentando tendríamos los dos panoramas. Una enfermedad que aporta mayor peso porcentual y que era preexistente, pero también una enfermedad que no aportando el mayor peso porcentual sí fue la que desbordó la invalidez. Entonces, podría suscitarse la controversia entre las administradoras por el tema del origen, que no estén de acuerdo, y en ese caso pues tendríamos que irnos a un litigio ordinario laboral para que sea el juez el que decida cuál de los dos fundamentos o principios jurisprudenciales aplicaría, si lo que aporta mayor peso porcentual o lo que desborda la invalidez. Pero son dos criterios que se han utilizado a la hora de definir el origen en un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral integral. Bueno, hasta aquí el tema que tenía para el día de hoy. Queda abierto nuestro chat para que comiencen a formular sus preguntas. Si alguno de ustedes está en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y tienen enfermedades de origen laboral y enfermedades de origen común, pues que les quede claro hoy que tienen derecho a que les sumen las calificaciones, que les sumen las enfermedades a la hora de emitir un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero ojo, es muy importante que si ustedes tienen una enfermedad de origen laboral, hagan o secuelas de accidente de trabajo, hagan primero calificar lo de origen laboral para que no vayan a exonerar a la administradora de riesgos laborales a pagar la indemnización por incapacidad permanente parcial a la que tienen derecho, ¿no? Porque puede suceder también que si usted le pide de una vez la calificación integral a la ARL, lo califica integralmente. Y si lo que aporta mayor peso porcentual a la calificación es lo común, pues le va a determinar el origen como común y lo manda para el fondo para que reclame la pensión. Y se sacude las manos del deber que tiene de pagarte la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces siempre va a ser muy importante, fundamental y prioritario hacer la calificación de pérdida de capacidad laboral solamente de lo laboral para que te indemnicen, solamente de lo laboral. No permitas que te lo junten. Ya después de que hagas ese primer proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, ahora sí puedes pedir la calificación integral. Y la misma suerte tiene cuando hay varias enfermedades de origen laboral, o sea, te diagnostican una, más adelante te diagnostican otra y despuesito más allá te diagnostican otra. Haz que te califiquen esas enfermedades, así el proceso se demore un poquito más, haz que te las califiquen de manera independiente. Por ponerte un ejemplo, primero tienes túnel carpiano, entonces que te califiquen y te indemnicen el túnel carpiano, que luego te resultó un manguito rotador, un pinzamiento, una tendinosis o incluso ruptura de manguito rotador, que te califiquen y te indemnicen ese manguito rotador. Pero no dejes que te sumen el túnel carpiano con el manguito rotador porque la indemnización va a ir en descenso. Hasta aquí entonces nuestro tema de hoy. Recuerden, calificación integral de la pérdida de capacidad laboral, sumando enfermedades laborales y enfermedades comunes o accidentes de trabajo y accidentes comunes. Queda abierto nuestro chat para que formulen sus inquietudes. Si te interesó este tema, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido similar. Recuerda que nosotros somos Chacón Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social, expertos en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de origen de enfermedad. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1241, oficina 401 del edificio Seguros Bolívar, en la ciudad de Cali. Nuestro PBX 602-650-4477 y nuestros números de WhatsApp 310-385-1505 y 317-516-5318. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.